Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos. Como de costumbre, hoy vamos a continuar con estudiando y mirando las enseñanzas de Pablo en los libros que se le acreditan a él. Y vamos a continuar hoy con el libro de Primera de Corintios, retomando en el capítulo 6. Vamos a ir del capítulo 6 al capítulo 10. Vamos a resaltar algunas de las cosas más importantes que vayamos a ver en estas enseñanzas. En fin, entonces solamente necesitamos, cada vez que vayamos a mirar los escritos de Pablo, primero mirar las fuentes, de dónde él sacó la información, los conceptos, los términos, las ideas y cómo él las conjugó para terminar con una doctrina que está muy lejos de ser lo que nos dice la Biblia hebrea o el Tanakh o el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento. Así que vamos a hacernos unas preguntas aquí para comenzar en el capítulo 6. Y el capítulo 6 comienza así. ¿Os ha alguno de vosotros, dice, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los justos? Dice, osa. O sea, ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bien, merece y vale la pena preguntarnos lo siguiente. Primero, en el versículo 1 del capítulo 6 de Primera de Corintios, queremos preguntarnos, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿Y cómo lo saben? ¿Cómo definimos un santo en términos de la doctrina paulina? ¿Quién califica para ser llamado un santo? Porque no puede ser por obediencia a los mandamientos, porque Pablo dice que la obediencia a los mandamientos no tiene ningún valor. Entonces, ¿cómo calificaríamos nosotros a una persona como un santo? Otra pregunta es, ¿cómo usted entiende la frase, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Sabemos que el juicio es de Dios, del Creador, que es el que va a hacer juicio. Entonces, ¿de dónde Pablo trae este concepto de que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y cuántas veces han ustedes pasado por esto y no se han preguntado eso? Porque no tiene ningún fundamento bíblico. Y cuando digo bíblico, como Pablo toma la Biblia hebrea para sacar de ahí los textos y los conceptos que él más tarde cambia y altera o reinterpreta o malinterpreta, pues no encontramos ningún fundamento para esto. Y en el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Se ha preguntado usted alguna vez esto? ¿Quién va a juzgar a los ángeles? ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Y dónde está el fundamento que apoya este concepto? Porque no lo van a encontrar en la Biblia hebrea. No está. Y hay otro punto también que necesitamos preguntarnos en el capítulo 6, que dice, ¿acaso
bueno, en donde está diciendo que no sabéis que sois templo del Espíritu Santo. Eso tampoco tiene ningún fundamento. ¿O es que el Espíritu Santo tiene templo? En ninguna parte podemos encontrar nada que nos apoye esto. Entonces ya hemos recorrido varios versículos donde Pablo está usando una terminología que no es bíblica. ¿De dónde vendrá todo eso? Bien, vamos entonces a decir que sabemos que el hecho de que Jesús haya muerto crucificado en una cruz romana es un hecho y es un evento histórico, sin duda alguna. Pero nos interesa la interpretación del tipo mitológico de este evento. ¿Por qué? Porque aún así fue un evento histórico, Pablo lo convirtió en un evento mitológico. Ya que se compara con muertes de seres sobrenaturales, Pablo utiliza la figura de Jesús crucificado con muertes de seres sobrenaturales en otras mitologías. Y la primera conclusión a la que podemos llegar es que no existe nada parecido en lo que pueda llamarse la Biblia hebrea. Eso no existe. La idea de dioses muriendo muertes violentas es común en las mitologías paganas, muy en contraste con el concepto judío de que Dios no muere. Entonces, Pablo está sacando de las religiones de misterio las deidades que cada año morían, porque las deidades eran dioses terrenales que igual que la naturaleza necesitaban un ciclo de donde debían morir y luego resucitar, junto con el ciclo de la vida en la naturaleza. Todo muere y vuelve a renacer, y es un ciclo de vida. Así que Pablo está pidiendo prestado de las religiones de misterio para convertir la imagen de Jesús crucificado en una muerte similar a la que usaban las religiones de misterio de la época helenística y greco-romana, especialmente del área de donde él creció, que fue por el lado de Tarso, hoy en día Turquía. Así que la muerte y resurrección de estas deidades paganas se asemeja en mucho grado a los ciclos naturales de la misma naturaleza, que continuamente muestran una muerte seguida de un renacimiento, de cuya naturaleza son esos dioses. Por eso habían dioses como el Nilo, que era un dios, habían dioses que eran animales, habían dioses que reflejaban la naturaleza, los cultivos, etc. Tenían deidades para todo. Ya que este concepto hace parte de la naturaleza y por ello es lógico esperar que estos dioses o deidades también mueran y resuciten, según las creencias mitológicas paganas. Esto en contraste y a diferencia de que en el judaísmo, el Dios del judaísmo no hace parte de la naturaleza, sino que por el contrario es el creador de todo lo que existe, y quien está muy aparte y arriba, más allá de los ciclos de la naturaleza, y que existe por su misma palabra, es autosuficiente. Pablo, sin embargo, no igualó a Jesús con Dios, el Creador, sino que lo estimó como una deidad menor hasta el punto de llamarlo Señor, el Señor. Sin embargo, Pablo tuvo a Jesús como un ser superior a los ángeles. Luego, de aquí es donde viene el concepto, que es por esto mismo que todo cristiano que se considera ser salvo a través de la fe en Jesús, se le considera como de orden superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque Pablo estimaba que Jesús era una deidad un poco inferior al Padre, pero superior a los ángeles. Entonces, en ese orden de idea, los que se salvan
por fe en Jesús se le considera como de orden superior a los ángeles y por ello los juzgaría, según lo explica Pablo en 1 Corintios 6:2. Esta interpretación es gnóstica, ya que en el gnosticismo el elegido, o sea, el escogido o el salvado, se elevaría a un estado de poderes superiores de la pleroma. ¿Y qué es la pleroma? Es un verbo que significa completar. Los gnósticos llaman así a lo que estaba entre lo que era divinidad y lo que era material, como espíritus. Considerando como tal los espíritus, las almas, todo lo que no es divino y no es material, y que es superior al demiurgo. Ya hemos explicado que en el gnosticismo el demiurgo era un ser inferior al Dios supremo, y el gnosticismo rechaza por eso la Torá, la escritura hebrea, en el sentido de que fue creada por un demiurgo, un ser inferior al Dios supremo. Luego, el demiurgo en la filosofía gnóstica es la entidad que, sin ser necesariamente creadora, es la impulsora del universo. En la filosofía idealista de Platón y en la mística de los neoplatónicos es considerado un Dios creador del mundo y autor del universo. Así que dentro del cristianismo primitivo, las enseñanzas de Pablo y de Juan pueden haber sido un punto de partida para las ideas gnósticas, con un énfasis en la oposición entre la carne y el espíritu, el valor del carisma y la descalificación de la ley judía. El cuerpo mortal pertenecía al mundo de los poderes inferiores, porque era un producto material, no era espiritual. Y solo el espíritu o el alma podían ser salvos. Esto es conceptos gnósticos, aunque debemos reconocer que hay muchas corrientes gnósticas, muchas. Pablo tenía una corriente gnóstica, no era extrema, pero era gnóstica. Bien, eso tenemos que decir acerca del capítulo 6, de por qué se dice que los que son salvos en Jesús van a juzgar a los ángeles. Eso, conceptos gnósticos desarrollados por Pablo y aplicados a la muerte de Jesús en la cruz. Obviamente que eso no está apoyado por la Biblia. Bien, en el capítulo 7 vemos que hay problemas en el matrimonio, y aquí Pablo muestra que él consideraba la actividad sexual como algo no espiritual, precisamente porque el gnosticismo está guiado a lo espiritual. Por eso Pablo y en el cristianismo se espiritualizan muchas cosas que no necesitan ser espiritualizadas. Y él consideraba la actividad sexual como algo no espiritual, pero consideró el regalo de la castidad. Él consideró que los hombres no deberían casarse. Él aconsejó, no es un mandamiento, pero él aconsejó. ¿Por qué? Porque él no era casado. Y él consideró el regalo de la castidad como algo raro y por lo tanto decía que él aconsejaba, pero no lo imponía. Esto viene a crear una costumbre, una tradición de las órdenes célibes, y por eso vemos que más adelante los sacerdotes católicos mantenían su celibato, no se casaban, pero vayamos a ver los problemas que han causado hoy en día. Mientras que en la Biblia hebrea los sacerdotes deberían ser casados y el sumo sacerdote, el sacerdote mayor, tenía que ser casado. Como una persona que no es casada, digamos en un confesionario católico o en un consultorio de ayuda familiar, como un pastor que no es casado le va a dar consejos a una persona que es casada acerca de cómo llevar la familia, tratar al esposo, levantar los hijos. No tiene sentido. Además, Dios, nuestro Creador, nos instó en Génesis capítulo 1, versículo 28, a que nos multiplicáramos y creciéramos. Hinchad la tierra, creced y multiplicaos. Entonces, lo que Pablo está enseñando acá va en contra de lo que realmente Dios quiso que la humanidad hiciera, que era multiplicarse.
Bueno, entonces aquí tenemos, obviamente, que de ahí sale el culto a la Virgen, que es completamente ajeno al judaísmo, y la referencia a un don de castidad. Eso es extraño en el judaísmo. Y se trata del divorcio y el nuevo matrimonio están permitidos en el judaísmo. A menudo se dice erróneamente que el divorcio se permitía solo a los maridos, no a las esposas. No. Esto no es cierto, porque el divorcio, si una mujer solicita el divorcio, el Sanedrín estudiará las circunstancias y le puede conceder el divorcio en contra de lo que el esposo quiera decir, si hay razones suficientes. Bien, realmente entonces el tema de Pablo refleja muchas veces posiciones contrarias con respecto al trato de la mujer, al matrimonio y a estos lazos matrimoniales, que no hay una claridad que podamos decir que está de este lado o del otro. Pero es algo que vale la pena mirar en otro momento. Así que la Biblia contiene muchas mujeres que fueron figuras. No hay un antifeminismo, que es una idea que se tiene en el cristianismo, de que en el judaísmo hay un tipo de antifeminismo, y no lo es. Por ejemplo, hubo profetisas como Miriam, la hermana de Moisés. Débora, que fue una juez, desempeñó el papel de una juez durante la época de los jueces. Y Hulda, que fue una profetisa. Y fueron mujeres sabias que asumieron un papel de liderazgo en varios de los puntos y fueron evidentemente una institución en los tiempos bíblicos de la historia de Israel. Entonces las mujeres sí tienen y han predominado en importancia en Israel. Bueno, ahora, por lo tanto, la actitud de Pablo hacia las mujeres no era del todo coherente. Finalmente, el modelo profético que había influido en Jesús mismo dio a las mujeres un especial estado como las ayudantes de una figura profética. Y Pablo, como profeta, pudo haber sentido, como él se quiso sentir como profeta, pudo haber sentido esta influencia. Por tanto, encontramos en las actitudes de Pablo hacia las mujeres las presiones y dificultades para fundar un nuevo movimiento, dando lugar a muchas contradicciones. Pablo creó el mito cristiano, deificando a Jesús, una figura judía del Mesías, cuyos objetivos reales estaban en el plano del utopismo político judío. Pablo transformó la muerte de Jesús en un sacrificio cósmico, en el que los poderes del mal buscaban abrumar el poder del bien. Pero en contra de su voluntad, solo logró traer sobre sí un acontecimiento salvífico. ¿Qué estamos diciendo? Pablo enseñó que el mal perseguía a Jesús y que Jesús tuvo que morir porque fue víctima del mal o del pecado, etc. Pero la muerte de Jesús sirvió para perdonar pecados. Entonces, ¿a dónde llegamos? Esto quiere decir, esto transforma a los judíos, como los escritos de Pablo indican, en los inconscientes agentes de la salvación. Así hay acusado a los judíos. Viene terminando todo este episodio que los judíos inconscientemente fueron agentes de la salvación, según Pablo. ¿Por qué? Porque provocar la muerte de Jesús se vuelve bueno, porque esta muerte es lo mismo que se necesita para la salvación de la humanidad pecadora. Esa era la idea de Pablo. Pablo tomó el drama cósmico del bien y el mal del gnosticismo, y así asumió también la dramatización de los judíos como representantes del mal cósmico. Pero al combinar el mito del gnosticismo con el mito de los cultos misteriosos, que no eran en sí mismos antisemitas, Pablo agudizó e intensificó el antisemitismo ya presente en el gnosticismo. Y por eso vemos más adelante en Tesalonicenses que Pablo afirma que los judíos mataron a Jesús, cuando eso no es lo que realmente sucedió, y eso ya lo hemos visto. Luego pasamos al capítulo 8, donde habla del tema de la comida sacrificada a los ídolos.
Y sabemos que en el tema de la confrontación de Pablo con Pedro, existe un relato donde los emisarios de Santiago le informaron a Pedro que su fe estaba fuera de lugar. O sea, a Santiago, que era una de las cabezas de la comunidad cristiana seguidora de Jesús, le habían informado que Pablo no estaba que no se estaba adhiriendo a las enseñanzas de la Torá, ni se estaba adhiriendo tampoco al compromiso que él adquirió cuando el concilio de Jerusalén, en Hechos 15. Ahí se le dieron a Pablo unas pautas de cómo él podía ir a predicar a los gentiles siempre y cuando hubieran 4 requisitos. Pablo no tomó en cuenta esos requisitos. Esas quejas llegaron a los líderes de la comunidad de Jerusalén, que fueron los seguidores que sí conocieron a Jesús, porque Pablo no conoció a Jesús. Y entonces la queja era que Pablo estaba permitiendo que los gentiles conversos a Jesús comieran de todo sin restricciones, incluido la comida a los ídolos. Donde Pablo declara que esta prohibición se aplica solo a personas débiles, que no pueden distinguir la comida de uso idólatra. Pero debemos decir que en la época se ofrecía carne a los ídolos, sacrificios a los ídolos. Y si una persona iba a comer o consumir esa carne, eso era lo que estaba en cuestión. Y Pablo decía que eso no importaba, que no tenía ningún sentido porque los ídolos no existen. Igual, así no existan los ídolos, es la intención de la persona que ofreció el sacrificio. De manera que por eso Pedro estaba en la comunidad, y cuando llegaron los emisarios de Santiago, Pedro se apartó de los gentiles. ¿Por qué? Porque seguramente los gentiles estaban consumiendo alimentos no kosher, o no solamente no kosher, sino alimentos que hubieran podido haber sido sacrificados o estrangulados, por ejemplo, o con derramamiento de sangre inapropiado, que fue una de las condiciones que se le dijeron a Pablo que tenía que mantener, y él no lo estaba haciendo. Entonces, por eso vino la discusión. En fin. En el capítulo 8, versículo 6, vemos que aquí se nos está hablando de un concepto de preexistencia. Y en el capítulo dice, Pablo pone en manifiesto en forma clara la doctrina de la preexistencia de Jesús, pero establece el estado de divinidad y preexistencia de Jesús. Ahora, Pablo asume aquí una posición subordinacionista, es decir, en la cual Jesús es considerado como divino y preexistente, pero como con un estatus inferior a Dios el Padre, aunque compartiendo con el Padre la obra de la creación, la revelación y la redención. Este punto de vista de creer en el Dios supremo y una divinidad subordinada, a quien llama Señor, aún así sin abandonar su creencia en el monoteísmo, solo se encuentra en el gnosticismo. Porque obviamente Pablo no se alejó del monoteísmo, pero sí aceptó que había una figura menor en autoridad que el Dios supremo. Y esos son conceptos gnósticos. Ya que en el gnosticismo hay una creencia en un ser supremo que está sobre un gran número de deidades mitológicas inferiores, cuya filosófica justificación se encuentra en la doctrina de la emanación y el pleroma, que ya lo hemos visto. El pleroma es un vocablo griego del verbo plero, que significa llenar. Es un elemento común a muchas doctrinas gnósticas. Se define como la unidad primordial de la que surgen el resto de elementos que existen, o de otra forma hacen parte de la plenitud. Aunque hay muchas ocasiones en la Biblia hebrea que nos hablan del descenso de seres sobrenaturales como ángeles,
que descienden a la tierra en forma humana. Por ejemplo, en Jueces, capítulo 13, versículo 16, donde Manoah piensa que él ve a un ángel y piensa que es un ser humano, pero era un ángel. O en Génesis capítulo 19, donde encontramos a los ángeles que vinieron a liberar a Lot, que parecían seres humanos, pero eran ángeles. Entonces, sí han habido este tipo de sucesos y la Biblia nos narra eso, pero estos ángeles, una vez que ellos cumplieron su misión, desaparecían. En cambio, el pensamiento de Pablo acerca de Jesús es muy diferente del concepto hebraico de visitantes celestiales. El Jesús de Pablo es el actor principal en el escenario de la historia de Pablo, bajo quien todos los seres humanos están subordinados. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras encontramos la idea de un poder celestial que desciende y adquiere rasgos físicos, humanos, para desempeñar un acto agónico y salvífico de humillación y sufrimiento. Eso no existe. Esta es la figura que Pablo presenta de Jesús y que es característica del gnosticismo y no se encuentra en ninguna parte de la Biblia hebrea. Bien, ahora, entrando en el capítulo 9, vamos a ver que hay una evidencia en la epístola de Pablo a los Gálatas y también en sus 2 epístolas a los Corintios, que en los años siguientes a su disputa con Pedro, tuvo que enfrentarse a la continua oposición de los emisarios de la comunidad de Jerusalén. La comunidad de Jerusalén eran los apóstoles que sobrevivieron a la muerte de Jesús. Eran los que quedaron, cuyo liderazgo lo representaban tanto Santiago como Juan como Pedro. Entonces, vamos a ver que en los años siguientes, después de la disputa con Pedro, Pablo tuvo que enfrentarse a la continua oposición de los seguidores de Jesús, o sea, la comunidad de Jerusalén, porque fueron enviados por Santiago y Pedro a contrarrestar las enseñanzas de Pablo sobre la descalificación de la Torá, porque Pablo estaba descalificando la Torá, la obediencia a los mandamientos, y él decía que ellos no tenían ningún poder de salvación. Pero ¿qué sabemos nosotros? Que la obediencia a los mandamientos justifican. Y Dios a la persona justa es la persona que va a salvar, va a redimir. Entonces los mandamientos sí tienen un cumplimiento condicional para redención. Pero Pablo negaba esta condición de los mandamientos. Sin embargo, dice aquí que además parece que Pablo tuvo que defenderse con frecuencia de la acusación de carácter de carecer de verdadera autoridad en su enseñanza, porque los apóstoles se dieron cuenta que él no tenía ninguna autoridad. Primero que todo, no lo reconocían como un judío, sino como alguien que apareció diciendo que Jesús se le había aparecido. Ahora, luego, si su enseñanza no tenía la misma autoridad que ellos pensaban, ya que no había ningún vínculo personal directo con el Jesús histórico. Pablo no conoció a Jesús, sino que se basó solo en visiones que Pablo decía que Jesús se le había aparecido. Pero estas visiones eran de muy dudosa validez. No había testigos. Sin embargo, esta inquietante situación no condujo a un cisma completo. Por un lado, los líderes de la comunidad de Jerusalén, aunque sospechaban profundamente de Pablo, aún no estaban seguros de que él en realidad estaba predicando contra la Torá. Y obviamente que él predicó contra la circuncisión, que es un mandamiento de la Torá. Así que las actividades misioneras de Pablo fueron casi enteramente entre los gentiles, que no estaban obligados a observar la Torá. Cuando se hizo una investigación desde Jerusalén, y eso lo tenemos en capítulo 21, versículo 21 al 26 del libro de los Hechos,
Parece haber sido que Pablo estaba bastante dispuesto a utilizar una cantidad considerable de engaños. Él quiso engañar y quiso mostrar algo diferente de lo que él estaba haciendo en la diáspora. Quiso mostrar algo diferente cuando estaba en Jerusalén con los discípulos de Jesús. Y esto lo muestran las epístolas, enseñando a sus nuevos conversos que la Torá ahora estaba completamente obsoleta. Si los discípulos de Jesús se enteran de esto, inmediatamente lo hubieran descalificado. Inmediatamente. El mismo Pablo proclama su política de adaptar su tono a su audiencia. Pablo era ese tipo de personaje. Era muy elástico en su enseñanza. Y así ocultaba sus creencias anti-Torá de aquellos que eran fieles a la Torá. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 20 al 22, mire lo que dice Pablo. Para los judíos me volví como un judío, para ganar judíos, ya que están sujetos a la ley de Moisés. Sí, pero mire lo que dice él. Me someto a esa ley para ganarlos, aunque no soy yo mismo sujeto a ella. O sea, él no estaba sujeto a la ley, pero les aparentaba a los judíos que sí estaban sujetos a la ley, de que él estaba obedeciendo la ley, cuando no lo estaba haciendo. Entonces vemos una figura como de un camaleón, que se disfraza de acuerdo a la audiencia. Repito, dice, para los judíos me volví como un judío, para ganar judíos, ya que están sujetos a la ley de Moisés. Me someto a esa ley para ganarlos, aunque no soy yo mismo sujeto a ella. Pues aquí hay un poco de hipocresía, diría yo. Y luego dice, para ganar los gentiles que están fuera de la ley, me hice como uno de ellos. O sea, no guardaba la Torá. Aunque no estoy en verdad fuera de la Torá, estando bajo la ley de Cristo. Ahora, este es otro tema. La ley de Cristo, para Pablo, nunca la explicó. Y Jesús nunca dejó ninguna ley. Porque Jesús no predicó nada diferente a lo que ya estaba estipulado en la Torá y en los profetas. Entonces, ¿cuál es la ley de Cristo? Solo Pablo lo sabe, porque ni las personas la conocen. A los débiles me volví débil para ganar a los débiles. De hecho, tengo que convertirme en todo a su vez para los hombres, de todo tipo, de modo que de una forma u otra puedo salvar a algunos. Entonces, él era un personaje que cambiaba de acuerdo al tipo de audiencia que tenía. Y por eso a los apóstoles, seguidores de Jesús, los engañaba contándoles diferentes versiones de lo que realmente él estaba enseñando. Entonces, obviamente que esto produjo, y voy a mostrarles, vamos a ir al libro de Hechos, y vamos a ir al capítulo 21. Y en el capítulo 21, versículo 21 al 26 del libro de los Hechos, vamos a ver lo que le dicen a Pablo. Entonces, Hechos 21:21 dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, le están hablando los apóstoles a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, porque Pablo enseñó fue en la diáspora, él nunca enseñó en Jerusalén o en Israel, nunca. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, o sea, a rechazar la Torá, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Entonces le dicen a Pablo, ¿qué hay pues? Entonces, ¿qué? La multitud se reunirá
de cierto porque oirán que has venido. O sea, Pablo ya tenía muchos enemigos en Jerusalén que habían venido de la diáspora y habían escuchado sus predicaciones. Cuando se enteraron de que Pablo estaba en Jerusalén, Pablo estaba corriendo un riesgo. Y efectivamente lo corrió, porque después de esto lo cogen preso y de ahí ya no queda libre. ¿Por qué lo cogen preso? Por sus enseñanzas en contra de la Torá, en contra del judaísmo, y porque como él decía que era romano, tenía que terminar en Roma. Y allá terminó muriendo en Roma. En fin, pero entonces los apóstoles lo llaman y le dicen: haz pues esto que te decimos. Y aquí Pablo se va a someter a un ritual que está catalogada dentro de los votos. Cuando una persona hace un voto de nazareo, y eso es un mandamiento, el nazareato, una persona se compromete a ciertos rituales, a ciertos compromisos, a abstinencias de licor, se corta el cabello, etcétera, etcétera, dona una plata, etcétera. Es decir, es como un proceso como de penitencia. Pues aquí Pablo se va a someter a eso, con ser que él rechazaba la Torá y rechazaba los mandamientos. ¿Por qué? Porque él quiere pretender a los apóstoles, seguidores y descendientes que quedaron de Jesús, que él es un judío. Pero realmente él no es judío, ni se está comportando como judío, ni está predicando la Biblia hebrea. Entonces le dicen: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir un voto. O sea, habían 4 personas que querían cumplir un voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos. O sea, tenía que hacer una inmersión. Y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. O sea, para que las otras personas se convenzan de que tú estás haciendo lo que debes hacer, de que tú no estás actuando en contra de la Torá, ni los mandamientos, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley, o sea, guardando la Torá. Luego en el versículo 25 dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogados, de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y el día siguiente, habiéndose purificado, o sea, hizo lo que los apóstoles le dijeron, habiéndose purificado con ellos, habiendo hecho inmersión, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Y en el siguiente versículo es cuando se enteran unos judíos que habían venido de Asia de que Pablo estaba ahí, y ahí mismo lo cogen preso. Ya la historia es diferente y ahí continúa. Ahí Pablo continúa, pero ya está arrestado. Entonces, esa es la historia de Pablo. Eso es lo que las personas no saben y no están enterados a ciencia cierta. Entonces, estos pasajes describen ostensiblemente cómo era Pablo, su política para ganar conversos, para creer en Jesús, sean judíos o gentiles. Pero si Pablo pudiera fingir ser un adherente a la Torá cuando se acerca a los posibles judíos convertidos, fácilmente podría utilizar el mismo engaño al informar de sus acciones al cuerpo central del movimiento de Jesús en Jerusalén. De hecho, como ya se relató en 21:21, cuando él tuvo que responder ante los apóstoles, tuvo que hacer lo que ellos le dijeron. Ahora, cabe preguntarnos, acá hay una pregunta que podemos hacernos. Y la pregunta sería: ¿por qué Pablo? ¿Por qué no simplemente Pablo fundó una iglesia propia? Ya que sus puntos de vista diferían muy radicalmente de los de Santiago, de los de Pedro. ¿Por qué no fundó una iglesia o una comunidad
completamente diferente. En sus 3 grandes viajes misioneros había fundado muchas comunidades gentiles de cristianos. Y si hubiera roto sus vínculos con Jerusalén por completo, podría haber establecido una iglesia gentil cristiana bajo su propio liderazgo. ¿Por qué no lo hizo Pablo? Obviamente que esto sucedió años más adelante. La cantidad de personas gentiles con costumbres paganas comenzaron a ingresar al movimiento, y el movimiento dejó de ser judío y se convirtió en un movimiento cristiano pagano. Pero Pablo aparentemente no pudo haber previsto un paso tan drástico. La autoridad de Jerusalén todavía seguía siendo primordial para él. A él le importaba. Él tenía que conservar el vínculo con el judaísmo. O si no, no hubiera tenido credibilidad. No hubiera tenido respaldo. Hubiera terminado por ser un don nadie. Entonces, la autoridad de Jerusalén todavía seguía siendo primordial para él, al igual que la autoridad del Antiguo Testamento. Así a él no le gustaba el Antiguo Testamento. ¿Cómo usted va a pensar que una persona es justa si no obedece mandamiento? Entonces los mandamientos hay que tenerlos. ¿O cómo usted va a pensar que una persona es injusta cuando desobedece los mandamientos si no tiene los mandamientos? Entonces los mandamientos son necesarios. Entonces la Torá y el Antiguo Testamento nunca perdieron su autoridad. Así él renunciara a reconocer la autoridad de la Biblia hebrea. A través del liderazgo de Jerusalén, Pablo se vio a sí mismo como vinculado a toda la historia de Israel, desde Abraham. Por eso le habla de Abraham. Desde Abraham en adelante, desprenderse de sí mismo sería hundirse en el estado desolado de un ser gentil. De nuevo, porque él fue un gentil antes de convertirse al judaísmo. De ser un gentil de nuevo, sin pasado ni futuro. Así que transformar el judaísmo fue su intención, no de abandonarlo. Mientras estaba preparado para adoptar tácticas tortuosas con el fin de mantener los vínculos entre él y el liderazgo de Jerusalén. La primera crisis había sido superada con éxito en Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén, y ahora en Hechos 21 tuvo que otra vez venir enfrente de los apóstoles a rendir cuentas. Bueno, pasamos ahora al otro tema, que es el tema que está en el capítulo 9, versículo 8, donde dice: no podrás bozar en el buey cuando él trilla. Aquí Pablo está diciendo que como él trabaja predicando el evangelio, que él necesita también vivir de eso. Pues no hay nada en contra de eso, pero aquí no podemos hablar de ningún diezmo, porque eso es otro tema muy aparte. Y como sabemos hoy, especialmente si vamos a mirar la situación del cristianismo, ahí no se puede hablar de diezmos, porque el diezmo es un tema bíblico cuando había un templo, cuando habían sacerdotes levitas que ofrecían y trabajaban en el templo todo el tiempo, y era en Israel. Hoy en día no hay sacerdotes levitas, no hay templo, no estamos en Israel, y tampoco los pastores son levitas, lejos de predicar judaísmo. Los pastores predican en mucho sentido anti-judaísmo, porque son seguidores de Pablo. Así que es un tema que ni siquiera hay que tener en cuenta hoy en día. Bueno, entramos al capítulo 10 y ya cerrando la temática del día de hoy, vamos a mirar el capítulo 10 y hay unas cositas que vale la pena resaltar. En el capítulo 10 vamos a mirar aquí con la Biblia en mano. Dice:
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y el versículo 2, capítulo 10, 1 Corintios 10:2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Perdóname, pero en la Biblia hebrea no dice que fueron bautizados. Entonces, Pablo está haciendo una alegoría del paso por el mar de juncos, que no es el mar rojo, es el mar de juncos, y lo está alegorizando como si fuera un bautismo. Esto tiene implicaciones. ¿Por qué? Porque aquí vemos que le está quitando el mensaje literal de la Torá. El método alegórico usado por Pablo, aunque conservan la validez de la Biblia hebrea, está rechazando o declarando como no válido su significado literal, significado peshat. El cruce del mar de juncos significa la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, su elección como el pueblo elegido de Dios y su transición hacia la tierra prometida. Pero este significado es irrelevante para el mensaje de Pablo de una salvación. Él está hablando de una salvación individual. Cuando nos referimos al paso por el mar de juncos, pasó todo el pueblo de Israel. Aquí no hablamos de salvación individual, estamos hablando de una redención colectiva. Pero Pablo la vuelve individual al interpretar este pasaje como una alegoría de bautismo. ¿Cuál es el trasfondo de ese método alegórico usado por Pablo? Podemos decir que el método alegórico viene de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría fue un judío, un filósofo judío que quiso en cierto sentido alegorizar o filosofar a la manera griega la Torá, pero él nunca quiso cambiarle el sentido estricto de la parte literal de la Torá. Pablo sí. Así que podemos decir que el método alegórico de Filón de Alejandría junto con el método asumido por Pablo contribuyeron a la vasta cantidad de actividad alegórica de la literatura cristiana. Por eso en el cristianismo hay mucha alegoría. Pero a diferencia de Pablo, Filón siempre tuvo cuidado de explicar que él no estaba abandonando el significado literal de la Torá. Incluso Filón se quejó de que habían muchas personas que estaban usando el método alegórico como un medio para destruir la autoridad bíblica de los mandamientos. Este uso alegórico, junto con la reinterpretación de la literalidad de la Biblia hebrea por parte de Pablo, termina con una mayor negación de la narrativa bíblica que la que se encuentra en los escritos gnósticos. Los gnósticos rechazaban la eficacia de la Torá, pero Pablo la rechaza, pero la mantiene y la reinterpreta, la utiliza. Ya que los gnósticos aceptan la escritura como está escrita con algunas correcciones e innovaciones, sino simplemente dicen que Dios no dio la Torá, que fue un ser inferior a él, que es el que llaman demiurgo. Mientras que Pablo está rechazando la narrativa como tal, o sea, está cambiando realmente el mensaje, declarando que no es importante para la salvación, sino que puede transmitir alegóricamente algunas verdades espirituales. Eso era lo que decía Pablo de la Biblia hebrea, que podía transmitir verdades espirituales. Podemos decir que Pablo es un pensador gnóstico en su punto de vista de Dios, de Satanás y de la Torá, aunque Pablo refleja distintos rasgos de otros pensadores gnósticos. Es en el campo de la salvación, junto con las creencias en el descenso de un Salvador divino a este mundo caído, donde se encuentran los vínculos más fuertes entre el pensamiento paulino y el pensamiento gnóstico. Si agregamos el elemento de un sacrificio al pensamiento paulino, se lo debemos adjudicar a las religiones de misterio de la época grecorromana, de las áreas donde existía el paganismo.
Luego, estas dos corrientes, gnosticismo y religiones de culto de misterio, producen una amalgama, digamos, una sopa única. Y es así como se debe mirar el tema de la salvación en el pensamiento de Pablo. Así que interpretar así sea el significado alegórico del cruce del mar de juncos, que representaba una salvación comunal por una individual, sería robar a la escritura hebrea de su real significado y propósito. El unificar a la personalidad humana con lo divino solo se encuentra en la religiones helenísticas de misterio, misticismo y la filosofía griega. Y continuando con el capítulo 10, versículos 3 y 4, tenemos una parte donde Pablo dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Eso, perdóname, pero eso es falso, porque no hay ningún sustento. Entonces, ¿quién era la roca? ¿Quién era la roca? Deuteronomio 32:4, en el cántico de Moisés, refiriéndose al Eterno, al Creador, dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Entonces Dios es la roca, no es Jesucristo. Y luego, en el Salmo 89, versículo 26, dice: mi Dios y la roca de mi salvación. La roca es Dios, es el Eterno, es el Creador, no es Jesucristo. Entonces Pablo está inventando algo que no tiene ningún fundamento. Eso lo tenemos en el versículo 4 del capítulo 10 de Primera de Corintios. Luego dice: pero de los más de ellos, el versículo 5, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Sí. ¿Por qué pasaron 40 años? Porque desobedecieron, porque no estaban listos para entrar a la tierra prometida. Entonces, pues Dios los puso otros 40 años por desobediencia. Entonces, sí ve que hay que ser obediente. ¿A qué? A las instrucciones de Dios. Entonces, por desobediencia y rebeldía, porque la desobediencia es rebeldía. Por eso estuvieron otros 40 años. Luego dice en el versículo 7: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Sí? Eso dice, según el tema del becerro de oro, porque Israel estaba saliendo de Egipto, estaban acostumbrados a las deidades de Egipto, y ellos tenían el propósito correcto. Cuando vieron que Moisés no bajaba del monte, ellos tuvieron la intención de adorar al Creador, a Dios, pero la forma como lo hicieron no era la correcta, hacían un becerro de oro. Entonces, obviamente, la intención sí la tenían, pero la forma no era la correcta. Versículo 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esto nos habla de cuando Balac, la lección semanal de Balac, cuando la guerra contra Madián. Versículo 9: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. Está acusando a Israel. Aquí Pablo está hablando todo lo mal de Israel. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los israelitas. Lo tentaron y perecieron por las serpientes. El tema de las serpientes, porque ellos venían murmurando en contra de lo que Dios estaba haciendo. Lo estaba llevando por el desierto. Y ellos se quejaron, entonces Dios les mandó que lo mordieran serpientes. Y que cuando ellos miraran una serpiente, entonces eso indicaría que ellos estaban poniendo la fe en Dios y serían curados de la mordedura de la serpiente. Más adelante eso se ve en el Nuevo Testamento, pero aquí es muy diferente. Aquí se está hablando de la fe y de la obediencia. Si el judío, el israelita en ese momento no miraba a la serpiente y había sido mordido, moría. Pero si había sido mordido por la serpiente y la miraba,
se salvaba. O sea, la serpiente no salvaba. La que salvaba era la intención, la fe que la persona tenía en obedecer las instrucciones de Dios a través de Moisés, de que si miraban a la serpiente podían ser salvos. Ese es el mensaje. Muy bien. Y luego en el versículo 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos. Siempre se refiere a Israel como algunos de ellos. Murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí estamos hablando de la rebelión de Coré. Cuando Coré cuestionó la autoridad de Moisés, el Eterno destruyó y murieron muchas personas. Y a Moré se lo tragó la tierra con su familia. La tierra se abrió y se los tragó. Muy delicado. Ahora, en el versículo 16, ya terminando, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Esto tiene mucho que ver con religiones de misterio. Mezclar sangre con pan. Mirar el pan como hacerse al cuerpo de la deidad que moría. Esos son conceptos paganos. Hay que cuestionar una cosa. Si Jesús era judío, y como dicen que él obedeció y nunca pecó, él no pudo haber dicho esto, porque esto va en contra de la Torá. Entonces, ¿qué podemos pensar? De que esto lo pudieron haber dicho, porque mire, los evangelios se escribieron 40, 50 años después de la muerte de Jesús. Jesús nunca escribió ninguna palabra. Para la época en que se escribieron los evangelios, los escritos de Pablo ya habían salido. Hacía 30 años habían salido los escritos de Pablo. Y utilizaron los escritos de Pablo para escribir los evangelios. Entonces, obviamente que Pablo fue el que instituyó la Eucaristía, que consistía en tomar el vino como la sangre de Jesús y el pan como el cuerpo de Jesús. Eso es pagano. Eso es completamente pagano. Eso es una doctrina falsa, que no existe. No está en la Biblia hebrea. Bueno, en el versículo 20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Los demonios existen en la mente de las personas. Los demonios no existen. Pero si usted se imagina uno, puede llegar a verlo. Porque Dios puede hacer que usted lo vea para que usted siga creyendo en la mentira. Entonces tenga cuidado. Los demonios existen en la mente de las personas, lo mismo que los ídolos. Bueno, así que yo con esto quiero llegar y concluir esta presentación del día de hoy, habiendo terminado cubriendo algunos de los temas que están en el capítulo 6 al capítulo 10 de la epístola o la carta a los Corintios, de la primera de Corintios. Y ustedes, personas que me están escuchando, quisiera que miraran, cuando ustedes lean, si están interesados en conocer la verdad, miren estos textos, páselos por un examen riguroso de fundamento, de doctrinas, de pensamiento, de qué quiso decir, de por qué no explicó muchos de los términos. Y se van a convencer de que toda esta enseñanza es una enseñanza equivocada, con elementos paganos, tanto de gnosticismo como de las religiones de misterio. Muchas gracias.